Muy buenos días, Venezuela, un Dios me lo bendiga. Una vez más por estos medios de las redes sociales, ya en ustedes la mejor información por nuestro canal youtube.com, Noticias Venezuela en la mano de Jehová, nuestro Padre Celestial. Bueno, en el día de ayer difundí un video por nuestro canal informativo donde Dios arranca los corazones de piedra y pone uno de carne, ¿verdad? Son aquellas personas que están muertas totalmente espiritualmente, ¿ya? Por cuanto aquellas personas que están totalmente satanizadas y con problemas del adrenocromo son personas que no tienen tranquilidad, no tienen paz en su corazón y su ambiente es un ambiente de personas totalmente atormentadas donde anormalmente estos individuos los visitan los demonios, ¿verdad? De manera virtual, como muchos sabemos por los medios de las redes sociales. Esto es una realidad, lo que está pasando es con el anticristo y el nuevo orden mundial, personas totalmente enfermas, personas totalmente erradas, ¿verdad? Al satanismo y entre otras cosas. Esto es algo que realmente ha estado sucediendo hoy, ¿verdad? Dentro de las instalaciones del infierno, eh, por cuanto al sistema de monitoreo y por cuanto a las narrativas por parte del ejército de Dios Todopoderoso, hubo un tipo de alteración por parte de unos de los integrantes de las grandes mafias venezolanas de Joaquín Campero, fallecido en las manos de Dios Todopoderoso por cuanto a su impotencia, ¿verdad? Antonio del Siriaco, que estaba amenazando de secuestrar a algunos miembros de mi familia por cuanto a la persecución de los cristianos evangélicos en tiempos de condenación, en tiempos de apocalipsis, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos por parte de Dios es una paz espiritual, ¿verdad? Lo que tenemos nosotros como privilegio de ser hijos amados por parte de Dios, así como dice la palabra de Dios. Dice claramente, hay un versículo bíblico que lo dice claramente, sean imitadores de Dios, pero como hijos amados, sean imitadores de Él, un Dios de misericordia, el príncipe de paz, ¿verdad? Como lo hemos anunciado anteriormente por los medios de las redes sociales. Aquí tengo prácticamente 11 versículos bíblicos de la palabra de nuestro Padre Celestial, lo que Dios nos da por herencia, ¿verdad? Lo que es su palabra, lo que es ser una persona íntegra, ¿verdad? De su palabra, hay que tener integridad, hay que tener identidad y nosotros realmente nos identificamos como hijos de Dios. Las personas que a veces nos critican, ¿verdad? Hay personas que nos critican por nuestras buenas acciones. Por ejemplo, hace más de un mes conseguí una persona allí donde yo como empanadas de yucas en vez en cuando tengo medios económicos como hacerlo, lo hago y desayuno en la calle, pero me conseguí una persona que es totalmente una persona que está en situación de calle, ¿verdad? Le falta sus dos piernitas, donde allí le brindé creo que fueron dos pastelitos de yuca, le brindé un café, y por cuanto también a nosotros pues Dios nos hace diferente por medio de su palabra, que es la buena obra, ¿verdad? Yo tengo una hermana que hace varios meses llegó de Ecuador, ¿verdad? Por cuanto a la situación que se vive actualmente a nivel mundial, pues yo siempre le trato de proveer cualquier cosita para su desayuno, para su almuerzo, pero siempre cuando tengo medios económicos. Esa es la guerra psicológica que nosotros hemos luchado, ¿verdad? Por cuanto a esta situación, que es lo que es la autodeterminación, ¿verdad? De los cristianos evangélicos. Hoy precisamente me dice 2.000 pesos más 1.000 pesos que me regaló un muchacho. Bueno, yo se los recibí porque es algo que uno a veces pues rechaza o a veces uno pues, recibe, ¿no? Y eso es lo que uno, las personas que
a raíz de su circunstancia, de su situación. Son personas que de manera virtual hoy en día está en vida. Es un muchacho que vive allí, debajo de la escalera donde se encuentra la planta eléctrica de la ciudad de Traqui, de la ciudad de San Cristóbal del estado Táchira, ¿verdad? Entonces vamos a leer unos versículos bíblicos, la palabra de Dios Padre Celestial, en el nombre de Dios Todopoderoso. Los limpios de corazón, esas personas que están condenadas, hay miles y miles y millones de almas condenadas en el infierno por causa de su propia maldad. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, verso 3 de la poderosa palabra de nuestro Padre Celestial, y dice claramente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Estamos viviendo tiempos de apocalipsis, tiempos de condenación, ¿verdad? Ellos pues realmente no se han querido lo que es buscar la salvación, no han querido arrepentirse, ¿verdad? Que es absolutamente lo que estaba sucediendo con Antonio el Siriaco, nuestro Padre Celestial, por cuanto el sistema de monitoreo y por cuanto las narrativas, le decía: mi hijo, arrepiéntase y no deje a sus hijas solas. Entonces la impotencia, la intranquilidad, por cuanto el tormento que ellos viven en su propio infierno, ¿verdad? Actúan así, de esta manera. No hay más nada que decir. Esto es absolutamente lo que es la reacción de lo que es el anticristo y el nuevo orden mundial. La impotencia sobre los hijos de Dios. Ya estaba exigiendo a Papito Dios que lo dejara matar, que él volvía y me hacía de nuevo, que yo no sé qué más. Bueno, ahí está. Hay videos virtuales reales por cuanto a estos acontecimientos, a estas declaraciones por parte de los integrantes de las grandes mafias de Joaquín Campero, que aún siguen todavía en su misión de buscar el objetivo de cómo intimidarnos, de cómo buscar la manera de asesinarnos, y así sucesivamente ha estado sucediendo. Ellos son personas que la palabra de Dios le entra por un oído y le sale por el otro. Salmos capítulo 119, versos 1 y 2. Y dice claramente: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Nosotros los que estamos sujetos a la palabra de Dios Todopoderoso. Vamos a continuar aquí con el Salmo 128, ¿verdad? Rapidito aquí. Solamente son 20 minutos que yo puedo a ustedes anunciarles la palabra de Dios Todopoderoso. Salmo 128, verso 2, y dice: cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá súper bien. Al menos aquí habla del trabajo. Miren las personas que hacen el narcotráfico de drogas, asesinatos, cobros de vacuna, extorsión y secuestro, y nunca te van bien. Pero dice claramente: cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá súper bien en el nombre de Dios Todopoderoso. Vamos a buscar aquí, ¿verdad? En Mateo capítulo 5, verso 3. Todo esto es lo que dice la palabra de Dios en tiempo de apocalipsis, en tiempo de condenación. Lo dice absolutamente la palabra de nuestro Padre Celestial, con fines futuras, ¿verdad? Ahorita siento que me están haciendo magia en la cara, me están tratando de hostigar, como siempre los anticristianos y el nuevo orden mundial, buscando la manera de cómo interferir, ¿verdad?, en contra del evangelio de la palabra de Dios. Dice Mateo capítulo 5, verso 3, ¿verdad? Dice: y abriendo su boca le enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Lo que es totalmente la humildad. Dios nos llena de humildad, hay que ser humilde, no importa las circunstancias y las consecuencias que esté pasando una persona, pero hay personas que están totalmente, viven ricos,
son totalmente adinerados, como lo dice Santiago capítulo 2, desde el 1 hasta el 17, habla claramente, ¿verdad?, a quienes lo llevan a tribulaciones, ¿verdad? Entonces leemos Mateo capítulo 5, verso 4, ¿verdad? Y dice claramente, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando nosotros lloramos, hay personas que lloran con el corazón. Pero aquellas personas que lloran en el infierno, lloran, usan una magia, ¿verdad?, para que le bajen las lágrimas, dicen los ángeles. Estos son lágrimas fingidas. Pero cuando nosotros lloramos realmente de corazón, ¿verdad?, Dios conoce el corazón y los pensamientos de cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a buscar Mateo capítulo 5, verso 7, aquí más abajito, ¿verdad? Mira lo que dice, qué hermosa es la palabra de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto es para, este mensaje es muy importante, esto se lo hacemos llegar a ustedes, los millonarios, los que están involucrados en hecho de corrupción, en narcotráfico de drogas. A ellos no les importa ni les interesa si alguna persona se esté muriendo de hambre. Vamos por Mateo capítulo 5, verso 9. Dice claramente, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, yo siempre he hablado de pacificación. Nosotros los hijos de Dios, que llevamos el mensaje de Dios, somos los que somos pacificadores, ¿verdad?, de la palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos a estar claros. Dice uno, a nosotros no nos importa ni nos interesa. A ellos les interesa es seguir batallando por intereses de sus propios bolsillos. Eso está clarito. Vamos por Lucas, buscar aquí Lucas, ¿verdad?, capítulo, toca rapidito por aquí, ¿verdad?, verso 6, capítulo 6, verso 6, ¿verdad? Lucas capítulo 6, verso 20. Lucas capítulo 6, verso 20 de la palabra de Dios. Vamos a buscar por aquí rapidito. Y dice claramente, y alzando los ojos a sus discípulos, decía Jesús a sus discípulos, ¿no? Y alzando los ojos a sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Esto se trata de la humildad, ser uno totalmente humilde. Vamos al versículo 21, capítulo 6, verso 21, Lucas capítulo 6, verso 21. Dice claramente, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Estamos viviendo el tiempo de las vacas flacas. El tiempo de las vacas gordas, las que se comen a las vacas flacas. Y tuve hace varios meses estuve explicando sobre las vacas flacas y las vacas gordas. Esto es lo que absolutamente está pasando hoy en tiempos de escasez. Tiempos de apocalipsis, tiempos de escasez, ¿verdad? Es lo que realmente está sucediendo hoy en día, ¿verdad?, en tiempos de conocer, en tiempos de apocalipsis, porque Dios es un Dios de abundancia. Dice la palabra de la abundancia, abra el corazón. Para Venezuela vienen tiempos, estos son tiempos proféticos, pero viene en tiempos de abundancia, ya que es un reino que se va a establecer en el país. Por eso es que Dios, nuestro Padre Celestial, nos puso tanta riqueza, ¿verdad?, para ayudar a los países más bajos, los países que viven en estado de pobreza. Eso lo dice claramente la palabra de Dios. Eso lo dice en Lucas capítulo 6, verso 21. Es importante llevarles a ustedes la poderosa palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos a leer Juan capítulo 13, ¿verdad?, verso 17 de la poderosa palabra de Dios. Vamos a ver qué dice. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, el hombre con promesa. Aquí está hablando el hombre con promesa. Dice claramente, vamos a volver a repetir,
Juan capítulo 13, verso 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. Imagínense lo que viene para Venezuela. O sea, yo siempre he dicho en el infierno, yo no tengo necesidad de robar a nadie. Mire, a nadie se le niega un plato de comida. Hay muchas personas que saben las necesidades de mi persona y como de otras personas también. De otras personas como a mi persona. Mire, dice la gente, no, es que el Señor Jesús va a gobernar, se va a meter en narcotráfico de droga y que me han querido involucrar a mí. Yo dije por medio de las redes sociales, no, hay que meternos al Señor Jesús por los ojos para que se involucre en hecho de corrupción y narcotráfico de droga para que haya más entrada en el país. Yo no tengo necesidad de eso, eso es cosas que realmente a nuestro Padre Celestial no le agrada. Hay uno que dice, no, hay que traficar droga, hay que hacer urgía para agradar al diablo. No, eso no es agradar a nadie. Son personas que están totalmente, que se condenan a sí mismos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué necesidad yo tengo de meterme en cosas malas? No tengo necesidad. Porque si yo me pusiera a robar teniendo tantas riquezas, ¿verdad? Porque Dios me hizo un rico, yo ya era un hombre rico de cuna. Gracias a nuestro Padre Celestial que puso esa riqueza en el país para hacer muchas cosas buenas, que es la obra, ¿verdad?, de nuestro Padre Celestial. Nosotros realmente, yo lo he dicho, nosotros somos instrumentos de Dios. Aunque yo soy el Hijo de Dios, yo tengo que cumplirle a mi Padre Celestial. Yo no puedo quedar como un mentiroso, no puedo quedar como un ladrón, porque ¿cómo quedaría yo? ¿Qué haría Dios al respecto sobre mi persona? O me jalonea, me jalonea las orejas, o dice, bueno, mijo, ¿para qué yo lo puse a usted aquí? Usted, mire, cuando una persona actúa de esa manera, muere espiritualmente por avaricia, por codicia, por maldad, y Dios absolutamente lo extermina. Dice la palabra de Dios, por cuanto desechaste la palabra de Dios, Dios lo ha desechado para que no sean reyes en la tierra. Por eso es que nosotros tenemos que totalmente sujetarnos a la palabra de Dios para la vida eterna. Ellos no quisieron, ellos no les importó nada de lo que estaba pasando, nada de lo que estaba sucediendo. Entonces dice en Apocalipsis capítulo 21, verso 14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. ¿Cuál es la ciudad? Reino de los cielos. Es el reino de los cielos. Esto es importante, mire, esto es tan importante. Mira, hay personas que dicen, uy, pero eso lo dice la palabra de Dios. Ay, es que yo soy católico, mi abuela era católico, mi tatarabuelo era católico, y resulta que cuando se murieron, la falsa doctrina de la Iglesia Católica, las almas quedaron desandando. Millones de almas hemos salvado, ¿verdad?, en el nombre de Dios Todopoderoso, con la caballería aérea. Ellos entraron en las guaridas del infierno y destruyeron millones de demonios. Decían que habían demonios hasta de 20 metros. Mire, Dios es sobreabunda, la palabra de Dios sobreabunda, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene restauración. Dios da poder para hacer liberación, sacar demonios, para sanar. Todo eso lo dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Bueno, Venezuela, que Dios me lo bendiga. Les seguiremos informando por estas mismas redes sociales, llevándole a usted la poderosa palabra de Dios, Padre Celestial, por nuestro canal youtube.com, Noticias en la Mano de Jehová. Espero que hayan entendido este corto mensaje. Fueron aproximadamente 11 versículos, ¿verdad? Por cuanto el sistema de navegación, no, como estuve explicando en los videos anteriores, no tengo cómo, por lo mínimo, media hora, 40 minutos, ¿verdad?, poderles ustedes llevar este hermoso mensaje de la palabra de Dios. Busquen un lápiz, anoten los versículos, léalo. Es importante escudriñar la palabra de Dios. Ya hay una narrativa por cuanto el sistema de monitoreo dice
no predica como los otros pastores predican. Usan un versículo, dos versículos y duran 40 minutos, 50 minutos, hasta una hora y no hablan más nada, y lo que hacen es hablar. Es una crítica constructiva, lo que hacen hablar es cháchara. Bendiciones, que Dios me lo bendiga y seguiremos informando por estas mismas redes sociales. Mil bendiciones.